Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Media Superior. El doctor Rodolfo Tuirán es economista, demógrafo y sociólogo. Obtuvo el grado de doctor en Sociología en la Universidad de Texas en Austin. De 1997 al 2002, fue secretario general del Consejo Nacional de Población. De 2002 a 2005, se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social. Fue subsecretario de Educación Superior de la SEP de 2006 a 2012 y desde diciembre de ese mismo año a la fecha, funge como subsecretario de Educación Media Superior. Desde 1991 es investigador nacional. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía de 1996 a 1998. Se ha desempeñado como profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano, del Colegio de México y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así como investigador invitado del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Fue coordinador del programa de doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en estudios de población y coordinador del programa de intercambio académico entre el Colegio de México y Johns Hopkins University. En julio de 2004 se hizo merecedor del Premio Nacional de Demografía. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez creó en su honor la Cátedra Patrimonial en Demografía Dr. Rodolfo Tuirán en 2011. Le ha sido conferido el doctorado honoris causa por 6 instituciones de educación superior: la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y la Universidad de Colima. Fue convocado por la Organización de las Naciones Unidas para integrar el grupo de expertos sobre producción alimentaria y crecimiento de la población en 1996 y sobre transición de la fecundidad en 2002. El Dr. Tuirán formó parte del grupo de especialistas que llevó a cabo el estudio binacional México-Estados Unidos sobre migración. Ha sido miembro en 2 ocasiones del Comité Técnico del Padrón Federal Electoral del IFE e integrante del grupo México-Estados Unidos sobre migración, convocado por el ITAM y el Carnegie Endowment for International Peace, y miembro de la Comisión de Especialistas del IFE que estudió las modalidades del voto de los mexicanos en el extranjero. Es autor de 30 libros y alrededor de 200 artículos en libros y revistas especializadas y de difusión en temas sociodemográficos. Con nosotros el doctor Tuirán, para quien les pido un fuerte aplauso. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todas y todos. Es un verdadero placer y un privilegio estar el día de hoy con todas y todos ustedes. Agradezco enormemente a las autoridades del Tecnológico de Monterrey el que me hayan invitado a esta ceremonia en la que ha tenido lugar el reconocimiento de varios de los docentes de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey en los diferentes campus. Para mí es un privilegio estar aquí porque me parece que la preparatoria del Tecnológico es en muchos sentidos un modelo a seguir, un modelo inspirador en muchos sentidos. Su servidor está a cargo de la educación media superior federal y por supuesto de manera normativa en el resto del país. Y aquí lo que quisiera hacer en esta presentación es plantearles algunos de los desafíos más importantes de la educación media superior, aquellos que considero que son los desafíos más trascendentales que tenemos que enfrentar en los próximos años, para lo cual será necesario redefinir, rediseñar los arreglos institucionales y muchos otros aspectos de la educación media superior. Sin más preámbulo, permítanme rápidamente sumergirme en algunos de estos desafíos
y tomar eventualmente referencia de lo que ocurre en Nuevo León o en el propio Tecnológico de Monterrey. Empiezo describiendo brevemente estos 10 desafíos para que ustedes sepan de lo que voy a hablar a continuación. No voy a meterme ahora en cada uno de ellos de manera breve, sino los voy a describir más adelante, solo los voy a identificar. El primer problema, un problema de baja cobertura, pero tendiente hacia un proceso gradual de universalización de la educación media superior, y eso supone enormes esfuerzos que deberá realizar el país en todo sentido, esfuerzos materiales, humanos, de todo tipo. Un segundo que tiene que ver con un problema gravísimo en la educación media superior, que es el abandono escolar, y profundizaré sobre este asunto en los minutos siguientes, así como un problema que no hace más que reflejar la sociedad en la que vivimos. México es un país de contrastes y desigualdades, y en consecuencia en la educación media superior se refleja con toda claridad el problema de la inequidad y de la exclusión. Un cuarto problema que es toral, central, que es en los problemas de aprendizajes insuficientes, inadecuados y desiguales, y que quizás sea también uno de los mayores problemas de la educación media superior, que provoca que cuando llegan a la educación superior lleguen mal preparados, con deficiencias serias. Y un quinto problema asociado que tiene que ver con la débil profesionalización de sus directivos y docentes. Por supuesto, esta es una caracterización general en todo el país, no se refiere a ninguna particularidad, y hay enormes excepciones en el país, tanto en las instituciones públicas y privadas, de docentes sobresalientes, de docentes que hacen la diferencia, y seguramente este es un entorno que refleja esa caracterización. Un sexto problema que tiene que ver con circuitos diferenciados de calidad en la educación media superior, preparatorias que son de clase mundial frente a preparatorias marginadas, deficientes en todo sentido. Y ese es uno de los problemas mayores también que se deben de enfrentar el país. El problema ya no solo del abandono, sino cómo se expresa eso en el truncamiento de las trayectorias educativas y las consecuencias que esto tiene. Y finalmente 3 desafíos más vinculados con las deficiencias en infraestructura, con la desarticulación de lo que enseñamos en la escuela con lo que se requiere en los mercados laborales, y un asunto final adicional que tiene que ver con los riesgos que los jóvenes incluso corren en sus propias escuelas. Estos son 10 desafíos que necesitamos corregir gradual o rápidamente. Mi intención aquí es presentarles el estado de cosas muy rápido en cada uno de estos desafíos, y al mismo tiempo concluir con una idea central que les presentaré a continuación. Si ustedes me permiten, empiezo por el primer desafío, el desafío de la baja cobertura y de la necesaria ampliación de las oportunidades educativas. Vean ustedes, esta es la evolución de la cobertura de la educación media superior en los últimos 6 años aproximadamente. Hoy, y por eso está en el centro, hoy tenemos una cobertura de casi 80%. La Constitución nos mandató en 2012 llegar a la cobertura universal no más allá del ciclo 2021-2022, y vamos aproximadamente al 78.7%, creciendo a una tasa de 4.3% anual aproximadamente en los años más recientes, en los últimos 3 años. Eso significa que si sostenemos esa dinámica, podremos llegar más o menos al 93 o 94% de cobertura en el año 2021-2022, en el ciclo,
y estaríamos a un paso de alcanzar la universalización de la educación media superior, cuando años atrás este nivel educativo tenía insuficiencias muy marcadas desde el punto de vista de la ampliación de las oportunidades educativas. Es un logro extraordinario, pero es claro que todavía nos faltan esfuerzos, sobre todo en el ámbito de la calidad. Nos hemos concentrado extremadamente en aumentar la cobertura, por supuesto con enormes deficiencias en calidad, y lo que necesitamos ahora justamente es concentrarnos en ese aspecto. Este es Nuevo León. Vean la tasa de cobertura de Nuevo León, que en los últimos años ha crecido rápidamente en paralelo o con la misma dinámica a nivel nacional. Está con una cobertura de casi 76% y un crecimiento de casi 14 puntos en los últimos 3 años. Es un crecimiento extraordinario que vale la pena tenerlo como referencia, aunque es evidente que hay otras entidades federativas en el país que han crecido muy rápidamente en estos años. Este es esencialmente la información resumen. Tenemos un país donde hay alrededor de 5 millones de estudiantes. De esos 5 millones, 4 estudian en instituciones públicas y 1 millón estudian en instituciones particulares. Hoy en día las instituciones particulares representan a 1 de cada 5 estudiantes, es decir, alrededor del 19%, y ahí ven la dinámica que ha seguido estos componentes en los últimos años en el país. Creo yo que concluyendo con este tema rápidamente, se ha hecho un esfuerzo verdaderamente extraordinario en el país. Lo han hecho juntos instituciones particulares e instituciones públicas. Vean, estas son las 3 estrategias más importantes para ampliar las oportunidades educativas. Cualquier país, cualquier región que se lo proponga, tiene necesariamente que recurrir a estos 3 componentes. Lo ha hecho construyendo nuevos planteles o ampliando los planteles ya existentes, lo ha hecho aprovechando la capacidad instalada o bien expandiendo la modalidad no presencial. Las 2 anteriores son básicamente referentes de modalidades presenciales. Como ustedes pueden ver aquí, hay esfuerzos diversos que están expresando el extraordinario ímpetu que está cobrando la educación media superior en el país, y esta es quizá la primera vez que lo está haciendo, aunque el país tiene una enorme tradición de crecimiento en este renglón. En 1950 había solo 37,000 estudiantes en educación media superior. Hoy hay 5,300,000 estudiantes, es decir, una cifra 142 veces mayor que la original en un plazo de 65 años, y buena parte de ese crecimiento se ha logrado en los últimos 10 años. Y me parece que este es un hecho que hay que reconocer. El segundo desafío, que lo reviso muy rápidamente, es del de la exclusión, de la inequidad. Vean ustedes, México, lo vemos en todas partes, es uno de los países con mayor concentración en la distribución del ingreso. Y como consecuencia de eso, eso se refleja en el acceso a la educación. México ha sido un país que ha luchado extraordinariamente por abrir las oportunidades educativas a niñas, niños y jóvenes, y este es el resultado, me parece, que dibuja bastante bien lo que le pasa al país. Vean el recuadro amarillo, dice 58.9%. Lo que está expresando es que del total de la matrícula, 58.9% proviene de los jóvenes que se originan en los 4 primeros deciles de ingreso, es decir, los más pobres. El siguiente recuadro, el azul, son los que estudian, el amarillo es primaria, el azul es secundaria. 57% de la matrícula total proviene de los jóvenes en situación de desventaja.
En contraste, en la educación media, que es el recuadro rosa, solo lo hace el 42.3% y en la educación superior el 21.4%. Es decir, conforme avanzamos en los niveles educativos, menor es la presencia de los jóvenes en situación de desventaja y muestra perfectamente bien también el esfuerzo extraordinario que realizó el país para abrir espacios para los jóvenes en situación de desventaja, sobre todo en la primaria y secundaria, donde la universalización es real, con un problema mayúsculo. No lograremos resolver la inequidad y la exclusión si la calidad de los servicios educativos no es la adecuada. Y por eso necesitamos hacer las dos cosas: abrir los espacios por un lado y por el otro asegurar calidad de la educación. Creo yo que lo muestra perfectamente bien. O bien otro, en donde se muestran los 5 quintiles de ingreso y las tasas de cobertura de la educación media superior. Vean cómo la tasa de cobertura del quinto decil de ingreso es casi el doble de la tasa de cobertura del primer decil de ingreso. Es 109, no es 100, porque estamos hablando de una tasa bruta de cobertura y que integran el denominador no son necesariamente los mismos del numerador, pero muestra con toda claridad las enormes brechas y desigualdades en el acceso a los servicios educativos, en este caso del nivel medio superior. Por eso es indispensable, por supuesto, incorporar la utilización de instrumentos de inclusión y equidad, como son las becas, como son servicios educativos que tengan alcance y pertinencia para ciertos grupos de población. Aquí me voy a referir únicamente, por razones de tiempo, a las becas. Hoy en día México es capaz de tener un programa de becas que alcanza a cerca de casi 2 millones de jóvenes en el nivel medio superior. ¿Y eso qué implica? Implica que alcanza a casi todos los jóvenes en situación de desventaja que estudian en preparatorias públicas, donde hay poco más de 4 millones de estudiantes. Y ese es un paso extraordinario hacia un país que tiene las posibilidades de evitar que las características o condiciones socioeconómicas de las personas eviten que realicen todo su potencial educativo. Esa es la magia de los instrumentos de inclusión y equidad. Y creo yo que aquí en este renglón puede realizarse enormes cosas, enormes logros a través tanto de los programas de becas como de los programas pertinentes para ciertos grupos educativos. Me refiero solo a uno adicional, a los telebachilleratos comunitarios, que es un programa que inició en 2013 y que hoy ya abarca 2.823 comunidades aproximadamente, y que este año se ampliará en 800 más para llegar a más de 130,000 estudiantes en el ámbito rural, de manera tal que sus tasas de cobertura se eleven de 42 en 2012 a cerca de 60% en este año, ampliando las oportunidades educativas de los jóvenes que viven en las localidades de menos de 2.500 habitantes. Son transformaciones verdaderamente estructurales, transformaciones muy relevantes que muestran las posibilidades que brindan algunos instrumentos de inclusión. El tercer desafío, el desafío del abandono escolar, es uno que sufren seguramente ustedes en sus propias aulas cuando los jóvenes ingresan con muchas ganas a las aulas y por diferentes razones van desapareciendo, sobre todo en el primer año de la preparatoria. Vean ustedes esta gráfica que muestra las tasas de asistencia a la escuela por edad. Si ustedes ven, se mantiene casi en el 100% entre los 6 y los 11 años de edad. Entre los 12 y los 14 la tasa de asistencia disminuye,
y a partir de los 15 años de edad se eleva considerablemente con una pendiente, una gradiente extraordinariamente alta que afecta sobre todo al nivel medio superior y superior. La tasa de abandono es tal, cobra tal importancia a partir de la educación media superior, que actualmente la tasa de abandono en la primaria es de 1% anual, en la secundaria es de 5% y en la media superior es de 15%. Esa era la tasa en 2012 y el gran propósito que tenemos es disminuir esa tasa de 15 a 9% entre 2012 y 2018 y estamos haciendo todo lo posible para abatir, disminuir significativamente la tasa de abandono, que tiene un costo extraordinario, no solo desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista económico y social. Es una pérdida extraordinaria que termina ampliando las brechas sociales entre los que tienen más y los que tienen menos. Vean qué impacto tiene el abandono escolar. En el lado derecho del panel ustedes pueden ver una cohorte ficticia que de manera tal que con 1,000 estudiantes que inician la primaria, si se aplicaran las tasas de abandono y de transición entre un nivel y otro, empezarían 1,000 en primaria, 970 de esos terminarían 970 la primaria, 810 la secundaria, 490 la educación media superior y solo llegarían al nivel, al final de las trayectorias educativas en las licenciaturas, 210 estudiantes. De ese tamaño y de esa importancia es el abandono escolar. Y vean, lo que estamos tratando de hacer es bajar la tasa, decía, de 15 a 9%, primero con un cambio conceptual fundamental. El cambio fundamental es que no podemos hacer como si este fenómeno no existiera, porque pensamos que el problema del abandono se debe básicamente a las diferencias socioeconómicas, cuando es claro que el abandono también tiene como origen la propia escuela. Causas escolares que provocan que el estudiante, en lugar de ser retenido, termine buscando otras opciones y otras salidas. Creemos que en este sentido el abandono no es un hecho inevitable, por un lado. Por el otro, creemos que se puede y se debe hacer algo contra el abandono, y una de las maneras de hacerlo es atacar las causas escolares que provocan el abandono. Y este me parece que es uno de los asuntos más importantes. Tenemos una gran cantidad de acciones en marcha para abatir el abandono, y quizá la más importante es la que se dirige a los docentes y a los directivos para convencerlos de las múltiples oportunidades que hay para enfrentar desde la escuela el abandono. Hemos diseñado una caja de herramientas con ese propósito, y al mismo tiempo contamos con instrumentos como las becas para retener a los jóvenes en situación de riesgo, una vez que el control escolar nos ha permitido identificar a esos jóvenes como jóvenes en riesgo de abandonar la escuela, y un comité escolar, valorando esa situación, le asigna una beca a esos jóvenes, y esto nos ha dado la oportunidad primero de reducir la tasa de 15% que teníamos. Hoy estamos ya en 12.6% y aspiramos a llegar al 2018 a 9%. Me parece que este sería un paso formidable si logramos ese resultado. Vean que no todos los subsistemas han logrado abatir el abandono escolar. En el ámbito estatal y federal se ha hecho un esfuerzo, pero es claro que en el ámbito estatal no está dando los resultados que sí los está dando en otros ámbitos. Cada vez más es evidente el impacto que está teniendo en el ámbito privado, como lo está teniendo de manera singular en el ámbito autónomo, de las instituciones autónomas. Este resultado casi lo ven
en todo el país, en todas las ciudades. Por ejemplo, ayer estuvimos en Guadalajara y la Universidad de Guadalajara ha reducido su tasa de 13 a 3% en 3 años. Es una disminución verdaderamente extraordinaria y así lo están haciendo en otras instituciones. Estoy seguro que en el Tecnológico de Monterrey es una de las preocupaciones más importantes. El cuarto desafío es quizá una de las preocupaciones mayores de todos ustedes en este foro, que es el desafío de los aprendizajes. Vean ustedes, este es un ejemplo de los análisis típicos que se pueden hacer en este renglón. Esto es con la prueba PISA en matemáticas. Ustedes saben que la prueba PISA en matemáticas se aplica a los jóvenes de 15 años de edad en todos los países de la OCDE. Y aquí es quizá uno de los 2 países que tienen situaciones de origen muy similares, pero hoy en día muy diferentes. Es el caso mexicano y el caso de Corea del Sur. Ustedes pueden ver claramente que son 2 tipos de pirámides desde el punto de vista de los resultados en la prueba PISA. Vean, el caso mexicano es un caso típico de una pirámide normal con una base amplia y una cúspide relativamente pequeña, en contraste con la pirámide invertida de Corea. Vean cómo en la base de la pirámide México tiene a 55% de sus estudiantes con muy malos resultados en la prueba, en contraste con Corea, en donde solo hay un 9% en esa condición. Y ahora vean la parte superior, en donde México solo tiene 4% y Corea tiene 55%. Son 2 situaciones radicalmente distintas, donde los estudiantes coreanos están cada vez en mejor situación, con las competencias que se requieren en pleno siglo XXI, en contraste con el caso mexicano, donde lo que estamos advirtiendo son deficiencias considerables en la formación de los jóvenes. Este es el caso de la prueba Planea, que también arroja resultados relativamente semejantes en términos de las proporciones por categoría. Ustedes pueden ver ahí que en el caso particular de matemáticas, la mitad de los alumnos obtiene malos resultados y se ubica en el nivel 1 de desempeño. Y en el caso de lenguaje y comunicación están en esa misma condición, alrededor del 43%. Es un problema serio, un problema muy grave que debe llevarnos a dar respuestas inmediatas. Ya me regresé otra vez, ahí está. Vean en el caso de los resultados de la prueba Planea por tipo de sostenimiento. Los que obtienen mejores resultados en la prueba Planea son las preparatorias de las universidades públicas. 36% está en el nivel bajo, que es un porcentaje elevadísimo, pero a pesar de eso le es suficiente para presentarse en términos de la distribución como aquel que obtiene los mejores resultados, seguido por las instituciones federales. En tercer lugar, las instituciones particulares y en último lugar, distante, por las instituciones bajo control de los gobiernos de los estados. Y este es un resultado que muestra que el cambio ha sido muy lento y necesitamos que sea mucho más lento mucho más rápido en los próximos años respecto a las mejoras en los aprendizajes de los jóvenes. Vean, en matemáticas, de hecho, hay una disminución entre 2014 y 2015. En el caso particular de matemáticas, el 19.3% de los jóvenes obtenían los mejores resultados y en 2015, un año después, eso disminuye un 0.5%. Y en el caso de comunicación y lenguaje sí hay una mejora de alrededor de 3 puntos porcentuales que muestra
avances importantes, pero que deseablemente deben de ser mucho más rápidos en los próximos años. Solo les voy a poner un ejemplo para demostrar que sí es posible lograr cambios importantes en este renglón. Vean, no es una gráfica fácil, es un cuadro con muchos números, pero lo voy a simplificar rápidamente. Son los resultados en los dos exámenes en 2014 y en 2015, tanto en comunicación como en matemáticas. Los colores verde oscuro son aquellos estados que lograron cambios extraordinarios en el último año. El color verde un poco menos intenso que son aquellos que lograron aumentos, pero no tan significativos como los de color verde oscuro. Los que lograron mantenerse en una situación similar a la del año anterior son los que tienen el color verde tenue, y los que no tienen ninguna marca, los que están en blanco, son los que lograron, o mejor dicho, registraron reversiones y cambios negativos. En ese gráfico ustedes tienen una evidencia importantísima que hay que explorar. Vean el caso de Puebla. El caso de Puebla es uno donde pasa de 39.9 en los niveles 3 y 4 a 49.6 en los mismos niveles en el año siguiente. Esto quiere decir, en pocas palabras, que hay que investigar, como lo estamos haciendo, qué fue lo que pasó en Puebla. ¿Por qué Puebla logra cambios extraordinarios de un año a otro? ¿Por qué Puebla obtiene esos resultados no solo en comunicación, sino en matemáticas? Y eso nos ha llevado a explorar este aspecto en particular y a revisar la literatura internacional para saber de qué depende que las entidades o los países puedan lograr estos avances tan considerables en plazos tan pequeños. Hay un ejemplo en particular que nos ha llamado la atención, que es el caso de Shanghái. Shanghái hoy en día tiene niveles muy por encima del promedio de la OCDE, incluso en el estándar de la prueba PISA está 100 puntos más arriba que cualquier país de la OCDE. Y básicamente la fórmula lograda por Shanghái para avanzar en este renglón es una que Friedman ha caracterizado de manera muy simple, lo que algunos han denominado como la fórmula secreta de Shanghái, pero que el propio Friedman ha reconocido que no hay ningún secreto detrás de la fórmula de Shanghái, que es implementar una política ordenada, disciplinada, para llegar al mayor número de planteles posible en el menor plazo que se pueda. Y una vez que se logra eso, identificando de manera simple 4 o 5 intervenciones, es posible alcanzar un éxito como lo ha hecho Shanghái. Y nos parece que el caso de Puebla, después de haberlo revisado exhaustivamente, tiene esa misma caracterización. 4 o 5 intervenciones muy importantes, sobre todo buscando incidir inicialmente en la organización de la institución y después, por supuesto, sustentar esas transformaciones en cambios en el modelo educativo y en la forma de operar para lograr cambios extraordinarios en los aprendizajes de los jóvenes. Déjenme pasar rápidamente ahora al siguiente desafío. Veo que se me está terminando el tiempo, así que voy a acelerar el paso. Este es el desafío de la profesionalización docente. Hoy en día una reforma fue justificada en buena medida debido a la caracterización que tenemos del docente en México, no solo de la educación básica, sino también de la educación media superior. Un primer aspecto es que hoy sabemos que los docentes de educación media superior no tienen un problema de credenciales, digámoslo así. El 95% de los docentes en México de la educación media superior tienen una credencial, al menos la de licenciatura, e incluso una proporción creciente tiene niveles de maestría y doctorado. Si ustedes ven el perfil
por tipo de sostenimiento, la película es exactamente la misma, con algunas diferencias menores, en donde el sistema autónomo, por su propia naturaleza, tiene un porcentaje creciente de los docentes con niveles de posgrado. Y un aspecto que creo yo que vale la pena profundizar en él, además de muchas otras características, es la primera condición para que las cosas cambien, es que el tiempo que tenemos en las aulas lo aprovechemos al máximo en actividades de aprendizaje. ¿Y qué es lo que resulta? Hoy sabemos que, a diferencia de la educación básica, el 71% del tiempo disponible en aula se dedica en tareas de aprendizaje hoy en día en la educación media superior, a diferencia de la educación básica, donde ese mismo parámetro es del orden del 53%. Eso es un indicio importante, relevante, si lo comparamos con educación básica, pero también tenemos otro indicio que no nos debe llevar a tener tanto optimismo. Y el indicador central es que buena parte del tiempo en aula los estudiantes no se enganchan. Los estudiantes permanecen ajenos a las actividades de aprendizaje, y es quizá una de las preocupaciones mayores y de las soluciones que tenemos que buscar rápidamente para garantizar que los jóvenes se enganchen rápidamente en las tareas de aprendizaje. Hemos hecho algunos estudios utilizando dos metodologías para medir el uso del tiempo en aula, a través de metodologías de observación como el Stalin o bien el CLAS, que son dos tipos de metodologías diferentes, uno más estático que el otro, que es eminentemente dinámico. Y con las metodologías dinámicas, déjenme mostrarles lo que hemos encontrado y que caracteriza muy bien lo que está ocurriendo en las aulas en México. Estos son tres dimensiones de la metodología de CLAS, que son el apoyo emocional, la organización del aula y el apoyo pedagógico. En cada uno de esos dominios, ustedes pueden identificar las diferentes dimensiones que integran la evaluación de esta metodología. Y esencialmente lo que puedo decir, que en clase, ya sea en instituciones públicas o particulares, con toda la variación que puede significar la situación en muy diversas instituciones, en el promedio nacional lo que ocurre es que donde estamos terriblemente carentes es en el ámbito esencial del aula, que es justamente el apoyo pedagógico de los docentes a los estudiantes. Tenemos mejores situaciones en la administración de clase y en el apoyo emocional, pero en la tarea esencial del aula, que es el apoyo pedagógico, que tiene que ver con la retroalimentación con el estudiante, con el diálogo pedagógico con el estudiante, estamos fracasando y estamos en una situación verdaderamente deficitaria que necesitamos resolver rápidamente. Por esa razón no es casual que, con toda evidencia, la reforma educativa haya hecho descansar en nuestro país el cambio en la evaluación y en la formación de sus docentes. Esta es la evaluación, los resultados de la evaluación del desempeño en la educación media superior en el país, en las instituciones públicas. Ustedes pueden ver ahí que 46% de los docentes tienen resultados o bien insuficientes o bien suficientes, pero estrictamente mínimos, y solo el 54% aproximadamente tiene resultados adecuados, ya sea buenos, destacados o excelentes, aun cuando en casi todos los casos se requiera reforzar algunas de las capacidades de los docentes. Y entonces este análisis, por supuesto, corresponde o guarda correspondencia
con los resultados que hemos advertido en la observación en aula. Y por esa razón hemos iniciado este año un proceso sólido de formación continua de docentes que nos permitan eventualmente en los próximos años cambiar esta situación y elevar la calidad de los aprendizajes, elevar la calidad del logro escolar en la educación media superior y en general en la educación pública. Vean, esta es la Estrategia Nacional de Formación Continua. Hoy, de todos los que se presentaron, ya la gran mayoría están inscritos en el programa de formación continua. Los que resultaron con calificación de insuficiente están obligados por ley a inscribirse, a registrarse y a llevar los cursos del programa de formación continua, que tiene estas características y que deberá capacitar a cerca de 135,000 docentes de las escuelas públicas en México del nivel medio superior. Destaco básicamente 2 o 3 características de esta estrategia. Primero, es una estrategia en línea. 2, con el apoyo de facilitadores. 3, que requieren el compromiso de los docentes, por supuesto, y que de manera necesaria nos obliga a coordinarnos entre las autoridades federales y estatales, porque entre otros tiene que ser complementado con actividades presenciales en buena medida apoyadas por las academias en los planteles de cada localidad, de cada entidad federativa. Entonces tenemos puestas muchas esperanzas en que esto transforme notablemente la actividad y la práctica de los docentes. Hay un curso en particular que me gustaría llamarles la atención, que es el de observación en aula propiamente, en donde hemos logrado construir alrededor de 50 videos con segmentos de 8, 9 o 10 minutos que muestran defectos y bondades de la práctica de aula y que pueden ser extraordinariamente útiles para los propios docentes. Ya tenemos alrededor de evidencia de 7,000 docentes que fueron los docentes iniciales que tomaron esos cursos y hemos recabado una encuesta, una evaluación atada a esa práctica, y lo que nos sorprende, los resultados nos sorprenden extraordinariamente porque nos muestran efectivamente las bondades que este tipo de cursos, este tipo de apoyos de formación pueden tener en el desempeño de los propios docentes. Al mismo tiempo tenemos centrado buena parte de nuestras esperanzas en el trabajo colegiado. Ustedes saben que el trabajo colegiado es un componente extraordinario atado, asociado a las mejores prácticas docentes, y eso está cambiando mucho y con mucha rapidez en nuestro país. Hoy 6 de cada 10 planteles tienen academias que se reúnen con una frecuencia de al menos una vez al mes, cuando la tradición era que no se reunieran muy de vez en cuando, y creemos que esa articulación, esa colaboración puede ser verdaderamente importante en lo que, sobre todo en las tareas que tenemos por venir. Hemos hecho algunos análisis que muestran que los planteles que tienen trabajo colaborativo reciente registran en las pruebas realizadas a los estudiantes resultados, pero abrumadoramente mejores que los planteles que no tienen esa característica, y estamos seguros que eso puede hacer la diferencia en los próximos años. Déjenme avanzar ahora muy rápidamente a los siguientes desafíos. El desafío de la calidad. Voy a usar solo un indicador elemental, que es el porcentaje de la matrícula inscrito o adscrito a planteles que forman parte del Sistema Nacional de Bachillerato, que es una suerte de padrón de calidad de la educación media superior creado por la Reforma Integral del 2008. Cuando empezó esta administración solo había 4% de la matrícula en esos planteles, y hoy hay
40% en planteles que pertenecen al Sistema Nacional de Bachillerato. El TEC, por cierto, solo tiene 5 planteles en el Sistema Nacional y me parece, convendría desde mi punto de vista que los planteles hicieran un esfuerzo en una institución de excelencia como es el tecnológico, que vayan sumándose gradualmente en un esfuerzo de incorporación al Sistema Nacional de Bachillerato. El sistema esencialmente lo que es un mecanismo que fomenta mejoras en insumos y procesos con la idea de que tarde o temprano esa mejora en insumos y procesos se convierta en mejoras en resultados y por supuesto se expresen claramente en mejores resultados en la prueba planea o en cualquier otra prueba. Entonces ustedes ven aquí que ha mejorado notablemente, se ha elevado la proporción de jóvenes de la matrícula en el Sistema Nacional de Bachillerato. El propósito es que en el año 2018 al menos la mitad de la matrícula nacional esté en el Sistema Nacional de Bachillerato. Hoy en día ya Nuevo León, por ejemplo, tiene una matrícula del 60% en planteles incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato, es decir, va avanzando mucho más rápidamente que el promedio nacional. Aquí lo ven, como ustedes pueden advertir, aquí están el porcentaje de la matrícula que pertenece al sistema por entidad federativa. Hay entidades como Campeche, Sinaloa, Baja California, que están muy avanzadas en este proceso, muy avanzadas. La línea roja es la meta en 2018, pero evidentemente hay entidades que están también muy rezagadas, como es el caso de Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, estados que hoy en día incluso están en efervescencia a raíz de su rechazo a la reforma educativa, entre otros. El sexto desafío es el desafío de la continuidad de los trayectos educativos de los jóvenes. Vean, aquí tenemos un problema serio. Solo 58% de jóvenes que terminan la prepa sigue a la educación superior y casi el 43% se queda en ese nivel una vez que concluye ese nivel, y es deseable en una emergente sociedad del conocimiento que cada vez una proporción más significativa pase de un nivel a otro. El problema es que los problemas de exclusión e inequidad siguen jugando su parte, como se puede ver en esta gráfica, y al mismo tiempo hemos fracasado en un ámbito que me parece que es vital para la educación, que es la orientación vocacional. Me comentaba el rector del Tecnológico hace un momento que están haciendo un esfuerzo notable de reorganización que seguramente va a tener incidencia en las tasas de transición de la preparatoria al nivel superior, y al mismo tiempo les va a dar un poco más de tiempo para que los jóvenes puedan decidir adecuadamente cuál es la carrera que quieren cursar. El siguiente desafío es uno secular en el país, que tiene que ver con problemas graves de infraestructura y equipamiento. Vean, para no decir demasiado con palabras, creo que las cifras en este sentido son contundentes. El desafío del déficit en materia de infraestructura y equipamiento en planteles públicos se muestra con toda claridad en esta gráfica. La mitad de los planteles públicos no tienen laboratorios de cómputo, el 42% no tiene laboratorios para el desarrollo de competencias profesionales o disciplinarias extendidas, el 21% no tiene bibliotecas y el 27% no tiene talleres, como ustedes pueden advertir con toda claridad. Si bien es cierto que se realizan inversiones importantes cada año como las que se han realizado en los últimos 3 años, es claro que es insuficiente lo que se está haciendo y se debe de hacer mucho más, para lo cual es preciso no solo apoyar el desarrollo de la infraestructura y el equipamiento en fuentes
presupuestales de carácter gubernamental, sino también en la búsqueda de otras fuentes que eventualmente apoyen a los planteles en este tipo de desarrollos. El octavo desafío tiene que ver con este problema de desarticulación entre la oferta educativa y la demanda laboral. Este es un problema típico de la educación. Lo que vemos es que los jóvenes, cuando se enfrentan a su primer empleo, declaran con toda claridad que las competencias que desarrollaron en el aula no les sirvieron en su primer empleo. En esta gráfica, al menos 60% dice que no les sirvieron nada, poco o regular, y solo el 40% dice que les sirvieron mucho, y que creo yo que refleja en buena medida los problemas de desarrollo de competencias útiles en los mercados laborales, y que hoy en día se refleja en el hecho de que muchos empleadores sostienen que llegan muy mal preparados y poco maduros al primer empleo. Y necesitamos hacer un esfuerzo formidable para resolver este problema. Uno de ellos es cambiar auténticamente de paradigma, es decir, dejar de pensar que las personas se forman primero y luego trabajan, a otro paradigma que reconozca primero que hay una relación estrecha entre una dimensión o un ámbito y otro. Necesitamos al mismo tiempo hacer que las personas reciban orientación vocacional sólida, pertinente, adecuada, que las personas al mismo tiempo, los jóvenes, se ajusten a través de la capacitación, de la formación continua a las necesidades cambiantes del entorno, y por supuesto los formemos para que aprendan a aprender, para que aprendan a lo largo de toda la vida. Y por esa razón estamos haciendo un esfuerzo también formidable para introducir un conjunto de cambios que pueden ser fundamentales para acercar la escuela a las necesidades y requerimientos del mercado laboral. Entre otros, estamos desarrollando el modelo de formación dual, el modelo mexicano de formación dual, que es traído de Alemania, adaptado a las circunstancias mexicanas. Hemos realizado una prueba piloto y ahora estamos en la etapa de escalar ese modelo, de modo que el desarrollo de las competencias sea más armónico con las necesidades del mercado laboral y haya también cierta armonía entre lo que se aprende en el aula y lo que se despliega en el espacio de trabajo. Hemos trabajado también con el modelo de emprendedores, un modelo que nos ha estado ayudando a desarrollar competencias emprendedoras entre los jóvenes de la educación media superior, reforzando nuestros programas de orientación vocacional en alianzas con empresas globales como Nestlé, entre otros aspectos que están planteados aquí y que no insistiré más en sus números o en su importancia, pero que son esfuerzos que muestran la necesidad de ir acercando el mundo de la escuela con el mundo del trabajo. Y finalmente, la prevalencia de conductas de riesgo en las comunidades escolares que nos preocupan cada vez más. Vean estos datos que me parecen impresionantes, pero sobre todo otros que muestran la preocupación por las conductas de riesgo de los jóvenes, que desarrollan los jóvenes a esas edades y que se expresan en el ámbito de la escuela. Hoy en día 70% de los jóvenes han sufrido o han tenido alguna experiencia de violencia escolar. La mitad con violencia reiterada. El 50% consume alcohol con cierta frecuencia. El 14% consume alguna droga ilícita o ha consumido alguna droga ilícita, y 35% de los jóvenes tienen alguna experiencia sexual en esta etapa de su vida, de los cuales 1 de cada 5, el 22%, no tiene ninguna protección cuando tiene relaciones sexuales.
con las consecuencias que eso tiene desde muy diversas perspectivas. Y un dato más que me parece muy preocupante, que es a menudo los jóvenes no consideran a la escuela como un ámbito seguro, y lo que es peor, solo el 4% cree que la escuela es una fuente de apoyo. Y eso es un drama nacional que debe de corregirse rápidamente. Y para eso justamente hemos estado evaluando cuál es la situación de las habilidades socioemocionales en las escuelas entre los jóvenes de la educación media superior, y advertimos que algunas habilidades socioemocionales clave registran déficits importantes. Una de ellas, la perseverancia. Hemos visto en investigación tras investigación que la perseverancia está íntimamente asociada con el logro escolar. Y por esa razón es tan importante déficits tan marcados como que deriva de la prueba Planea, uno de los módulos de la prueba Planea, que nos permite establecer asociaciones entre algunas habilidades socioemocionales, por un lado, y por el otro, el logro escolar. Y por esa razón hemos creído que es indispensable apoyar el desarrollo de habilidades socioemocionales entre los jóvenes, porque también pensamos que ese desarrollo, sumado al desarrollo adecuado de habilidades cognitivas, les puede ser muy útil y para tener eventualmente un mejor desempeño en diferentes ámbitos de la vida hoy y siempre. Y por esa razón también hemos desarrollado un programa denominado Constrúyete, que busca desarrollar habilidades socioemocionales entre los jóvenes, y hoy está llegando ya a 4,000 escuelas públicas, y nos parece que el hecho de que el mundo de las emociones finalmente también sea un mundo que puede desarrollar la escuela o contribuir a desarrollar la escuela, es un paso extraordinario en la dirección correcta. Con eso termino mi exposición con una última reflexión, una reflexión final, que básicamente lo que deja ver es la importancia que tienen estos enormes desafíos, y en los cuales México tendrá que determinar en los años próximos cómo aborda o cómo está abordando cada uno de esos desafíos, con una limitación que desde mi punto de vista es central. Hoy en día este país tiene 33 diferentes subsistemas de educación media superior y más de 200 planes y programas poco coordinados y poco articulados. Buena parte del esfuerzo que tendrá que hacer el país en los próximos años es mejorar notablemente la articulación y coordinación de todos estos subsistemas para hacer valer el esfuerzo de todos ellos, que permitan formar cada vez mejor a las generaciones presentes y futuras, y hacer realidad una expresión muy conocida de Mandela, en donde decía que la educación sin duda es el arma más poderosa para transformar nuestra sociedad, y yo concuerdo plenamente con todo ello y creo en la vigencia de este tipo de esfuerzos para lograr resultados cada vez mejores. Me parece que ustedes lo hacen de manera espléndida y constituyen un magnífico ejemplo para muchas otras instituciones de educación superior del país. Les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias al doctor Tuirán. En este momento, nuestro vicerrector de preparatoria, Paulino Bernot, le hará entrega de un reconocimiento en agradecimiento por su participación. Doctor Tuirán, un honor, un placer haberlo tenido aquí con toda la comunidad de la Prepa Tech a nivel nacional. Estamos también nosotros haciendo nuestro trabajo, siempre en materia educativa, como usted bien lo ilustra, pues vamos a estar en una mejora continua, en una evolución, viendo cómo poder aportar lo mejor de nosotros
para que a los jóvenes les vaya mejor en la vida y sean gente de bien y tengan y desarrollen mejores oportunidades. Y doctor, pues bueno, como hace poco en México, pues era un sueño, aquí está usted con nosotros, siéntase parte de esta familia Prepatec y muchísimas gracias, doctor. Y aquí un presente de la Prepatec, un pin Prepatec. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, muy amable.